La Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿fue una revolución o un instrumento de poder? A comienzos del siglo XVIII, el destino de la masonería dio un giro inesperado. Ya no eran los antiguos constructores de catedrales. Ahora, filósofos, científicos y aristócratas ocupaban sus filas. Pero el poder político tenía otros planes. Veamos un poco el contexto político. En 1714, la corona británica pasa a manos de la Casa de Hannover. Los nuevos reyes no olvidaban lo ocurrido en 1640, cuando Cromwell y los masones republicanos habían decapitado a un rey. Esta vez el objetivo era claro: neutralizar cualquier movimiento que pudiera desafiar el trono. Y la masonería, con su pensamiento ilustrado y sus ideas radicales, era vista como una amenaza, y la solución fue audaz: infiltrar la fraternidad. ¿Cómo ocurrió este plan de control? El gobierno recurrió a un viejo aliado: los calvinistas. Expertos en represión política, ya habían combatido en Holanda a los republicanos de los regentes. Su misión: rehacer la masonería a imagen del poder. Con su ayuda y la de los nobles ingleses, se infiltraron en las logias y fundaron nuevas. Estas últimas eran leales al orden establecido. Mientras tanto, la Real Society, dirigida por Sir Isaac Newton, aportaba su propio grupo de científicos e intelectuales. Así, en 1717, mientras Europa se debatía entre monarquías y revoluciones, 7 hombres, algunos masones, otros no, se reúnen en la taberna El Ganso de Londres, y allí fundan lo que llamaron la Gran Logia de Londres, el primer intento de centralizar y controlar la masonería. Las nuevas constituciones. 5 años después, el 24 de junio de 1723, fue aprobado por el Pleno de la Gran Logia de Londres las famosas Constituciones de Anderson, basadas en las constituciones de las cofradías católicas medievales, y cuyos artículos primero y segundo son una copia idéntica a sus pares de la Constitución de la Royal Society. Redactadas por el pastor presbiteriano James Anderson y el físico masón de Sagoulier, sus reglas eran claras: obediencia absoluta al gobierno, cero debate político o religiosos, sumisión a la autoridad establecida. Las logias que no aceptaban estas normas eran declaradas irregulares. La disidencia fue perseguida y muchos masones republicanos huyeron. Francia los recibiría, y allí encenderían las ideas que Inglaterra quiso extinguir y que más tarde alimentarían la Revolución Francesa. El choque entre dos masonerías. Mientras la Gran Logia de Londres crecía bajo el amparo de la monarquía, otra corriente se mantenía en York, reclamando ser la heredera legítima de las antiguas tradiciones operativas. Por décadas coexistieron dos grandes logias en Inglaterra: la de York, tradicionalista, heredera de los gremios medievales, fundada en 1705, que fue la primera, y la de Londres, sometida al poder político, fundada en 1717. Finalmente, en 1813, casi un siglo después, ambas se fusionaron en lo que hoy conocemos como la Gran Logia Unida de Inglaterra. En esta ocasión, la nueva obediencia hace reformas a las constituciones de Anderson, tornándolas más deístas. Pero el precio fue alto. La masonería inglesa quedó atada a los intereses del Imperio Británico y sacrificó su rebeldía para poder sobrevivir. Veamos el legado oculto de esto. Después de consolidarse en 1813, la Gran Logia Unida de Inglaterra comenzó a presentarse como la única autoridad legítima de la masonería en todo el mundo. Se arrogó el derecho de definir qué logias eran regulares y cuáles eran irregulares. Solo reconocía como válidas a aquellas obedientes a su autoridad, suprimidas de todo debate político, sometidas a la monarquía y al orden imperial.
Así descalificaron a la masonería continental, especialmente en Francia y en Alemania, por mantener posturas más revolucionarias y republicanas. Pero fuera de Inglaterra, una masonería disidente y revolucionaria seguía creciendo. Eran logias comprometidas con los ideales ilustrados de libertad, igualdad, fraternidad, fin de los privilegios monárquicos y emancipación de los pueblos colonizados. Esta masonería continental jugaría un papel clave en las grandes convulsiones políticas de los siglos XVIII y XIX. En Francia alimentó los ideales de la Revolución Francesa. En América apoyó a Washington, Bolívar y San Martín en las guerras de la independencia. Pero había algo más: el dinero. Junto a las ideas también fluía el dinero. Los movimientos revolucionarios necesitaban armas, ejércitos, barcos y para eso necesitaban financiamiento. Banqueros, comerciantes y prestamistas, muchos vinculados a redes masónicas o simpatizantes, financiaron las revoluciones. Algunos por convicción, otros por negocio. Y así, tras cada victoria quedaban los ideales de libertad, pero también quedaban las deudas. Nuevas repúblicas nacían libres de sus reyes, pero endeudadas con los mismos poderes financieros que, desde las sombras, seguían escribiendo las reglas. Al final, el control absoluto de la monarquía fue reemplazado por algo mucho más sutil: el dominio de la deuda internacional. Conclusiones. El juego de poder que nadie gana. La historia de la masonería, como la de la humanidad, ha estado marcada por luchas de poder, ambiciones y contradicciones. En distintos momentos, algunas obediencias buscaron sobrevivir adaptándose al poder establecido. Otras eligieron la libertad e impulsaron revoluciones que, aunque derribaron algunos tronos, muchas veces terminaron atrapadas en las redes del dinero que financiaba esos cambios. Así nació la gran paradoja. Derrocaron a los reyes, pero abrieron paso a nuevos amos. Pero esa es la historia del ayer. Hoy, lejos de aquellas batallas de imperios, la masonería sigue viva, como una fraternidad universal que reúne a hombres y mujeres de distintos países, culturas y creencias, unidas por un mismo ideal: construir un mundo mejor. Una utopía como la que soñó Tomás Moro, que nos recuerda que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno: ser mejores personas, trabajar por la paz, la fraternidad, la tolerancia, educarse, cuestionar, buscar la verdad y respetar siempre la libertad de pensamiento del otro. Porque el camino hacia un mundo más justo no depende de quienes gobiernan, sino de cómo nos gobernamos a nosotros mismos. El camino no está en imponer, sino en inspirar. Porque al final, lo verdaderamente valioso no son las glorias del pasado, ni el misterio de los símbolos, sino la elección de caminar junto a quienes comparten estos ideales y que cada día, en silencio, se esfuerzan por ofrecer su mejor versión, construyendo paso a paso los cimientos de esa utopía que aún nos inspira: un mundo más justo, más fraterno y más humano.